Test de disolución, parte 1. Teoría de disolución. El ensayo de disolución para las diferentes formas farmacéuticas se encuentran codificadas en gran número de farmacopeas. Por ejemplo, en la farmacopea USP, en la farmacopea europea, la británica, la japonesa y en la farmacopea argentina. Ahora bien, ¿qué es el test de disolución? Por definición, una disolución es el proceso en el cual una sustancia forma una solución. El test de disolución mide la velocidad y el grado de formación de la solución a partir de una forma farmacéutica, como puede ser, por ejemplo, comprimidos, cápsulas, cremas, suspensiones o cualquier otra. Normalmente, dentro del ámbito farmacéutico, se toman como sinónimos el término disolución y liberación. ¿Por qué realizamos el test de disolución? Existen básicamente tres grandes criterios. El primer criterio es cómo evaluar un parámetro de control de calidad. Nos permite ver si la forma farmacéutica es estable, si es homogéneo todo el lote, es un parámetro más de control de calidad. Desde el punto de vista de la investigación y el desarrollo, nos permite comparar diferentes fórmulas en forma in vitro, de forma tal de poder asumir o eh, planificar lo que puede pasar en vivo. Y por último, es un criterio para realizar la correlación in vivo e in vitro. ¿De qué depende que se produzca una solución o una disolución? Lo primero que podemos pensar es que depende de la naturaleza y la fuerza de atracciones del soluto y del solvente, o sea, de las interacciones intermoleculares que existen entre ambas sustancias. Para ello tenemos que tener en cuenta que si la atracción del solvente por las moléculas del soluto es fuerte, o sea, la fuerza es adhesiva, va a poder mojar a la sustancia. Esta fuerza va en contraposición de la fuerza de atracción entre las moléculas o los átomos del soluto, o sea, la fuerza de cohesión. Si la fuerza de adhesión es mayor a la fuerza de cohesión, en general podemos pensar que la interacción es suficientemente fuerte y que paulatinamente el soluto se va a ir mezclando con el solvente. De esta manera, la estructura cristalina del soluto va a ir perdiendo iones, átomos o moléculas, lo que fuera, para ir formando parte del seno de la solución. También podemos decir que depende de la polaridad del soluto y del solvente. Recuerden ustedes que lo similar disuelve lo similar. Sustancias polares disuelven solutos polares y sustancias no polares o solventes no polares disuelven sustancias no polares. Esto se relaciona con un poco la constante dieléctrica y con la posibilidad de formar dipolos permanentes o transitorios. Desde el punto de vista termodinámico, podemos decir que se produce el proceso de disolución cuando la variación de la energía libre de Gibbs es negativa. Este concepto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero para tener en cuenta tenemos que balancear el concepto de la entalpía y la entropía. La temperatura afecta directamente la solubilidad
y también las condiciones termodinámicas. Tenemos que tener en cuenta que dependiendo del tipo de disolución que se vaya a realizar, puede ser endotérmica o exotérmica. Manejando estos conceptos podemos favorecer o empeorar la disolución modificando la temperatura. El grado de ionización y el pH son variables que son fundamentales manejar a la hora de evaluar la disolución de una sustancia. Obviamente esto está relacionado con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, la cual expresa la relación que existe entre el pH, la constante de equilibrio y la relación entre las especies que están eh, disolviéndose. ¿Cómo se produce la disolución de un fármaco desde una forma farmacéutica? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es si la forma farmacéutica, la matriz de la forma farmacéutica requiere disolverse, disgregarse o separarse en partículas finas. O tenemos que tener en cuenta si la forma farmacéutica no requiere eso, como por ejemplo pueden ser una suspensión o un comprimido, requieren dispersarse para dejar expuesto el principio activo y que esté disponible para su disolución. Existen otras formas farmacéuticas las cuales no requieren disolverse, como puede ser una bomba osmótica o un parche transdérmico. Acá podemos ver una forma farmacéutica la cual está diseñada para eh, disolverse en una parte o en una sección particular del tracto gastrointestinal. El primer comprimido o la primer cubierta de este comprimido resiste el ataque ácido del estómago y comienza a disolverse en las porciones distales del tubo gastrointestinal. Acá en esta diapositiva hay diferentes tipos de microcápsulas, las cuales están diseñadas para liberar el activo de forma diferente. Son simplemente ejemplos de diferentes formas farmacéuticas, las cuales están diseñadas para disolver o entregar el activo en forma programada o particular. En línea general, podemos definir claramente diferentes etapas para la disolución. Y cada una de estas etapas están asociadas con cambios físicos en la forma farmacéutica. Como ejemplo general vamos a tomar a los comprimidos. Nosotros tenemos un comprimido o una cápsula que primero se humecta y se ablanda para luego eh, desintegrarse parcialmente y llegar a partículas finas. Estas partículas luego masivamente van a pasar a ser parte de la disolución de, o van a ser totalmente disueltas o parcialmente disueltas, depende de la solubilidad. Obviamente, las partículas de activo o de API que estén en la superficie del comprimido van a estar disponibles para disolverse, o las pequeñas porciones de activo que estén en los gránulos que se forman al disgregarse también van a estar disponibles para disolverse y por ende se pueden disolver. Un poco lo que muestra este gráfico es que la disolución se produce en línea general desde cualquier lugar. Sin embargo, si tenemos que eh, observar dónde se disuelve mayoritariamente,
el activo va a estar disponible mayoritariamente desde que se desintegra la forma farmacéutica hasta que se forman las partículas finas. Por lo cual, el proceso relevante de disolución es a partir de la desintegración o de la formación de las partículas finas. Desde el punto de vista termodinámico, cada uno de estos pasos está regido por un equilibrio y tienen su propia velocidad. Manejar una ecuación global que una todos estos parámetros es realmente muy complejo. Siempre tenemos que tener en cuenta que para que se produzca la disolución tiene que haber la energía libre de Gibbs tiene que ser negativa, tiene que estar favorecida en la disolución. Una vez que la forma farmacéutica expone las partículas de activo, estas se tienen que humectar para mojarse e incorporarse a la solución. Una forma fácil de entender por qué una sustancia se humecta es entender el trabajo de adhesión y cohesión. La diferencia del trabajo de adhesión y cohesión nos va a decir si una partícula se va a mojar o no se va a mojar. Obviamente esto lo podemos relacionar al trabajo de adhesión y cohesión con la tensión superficial de cada una de estas interfaces. Una vez que la partícula está mojada, pasa o difunde a través del sistema al seno de la solución. El modelo que mejor explica la difusión de esta partícula de digamos, la primer disolución a la dilución dentro del seno de la solución es el modelo de difusión de doble capa. Esta es una ecuación en la cual une varias variables, las cuales quedan representadas en esta diapositiva. Existen diferentes modelos que explican la disolución o los pasos para disolver un API dentro de una forma farmacéutica. Yo les dejo enumerado acá unos cuantos, pueden existir otros. Básicamente a nosotros lo que nos interesa es los modelos de orden cero y de primer orden, por los cuales se pueden explicar la gran mayoría de los procesos. Ahora bien, ¿qué es la velocidad de disolución? Una de las definiciones es que la cantidad de fármaco que se disuelve por unidad de tiempo bajo condiciones estandarizadas en la interfase líquido-sólido a la temperatura y composición de solvente determinado. Esto lo podemos expresar como la variación de concentración en función del tiempo es proporcional a una constante y la diferencia de concentraciones. Esta ecuación puede simplificarse si logramos mantener o logramos trabajar en condiciones sin. ¿Cuáles son las condiciones sin? Las condiciones sin son aquellas en que el volumen en el cual se disuelve la forma farmacéutica es entre 5 a 10 veces más al volumen necesario para obtener una solución saturada de ese API. O sea, 5 a 10 veces más del volumen requerido para disolver la totalidad del API. Si se cumplen estas condiciones, podemos suponer que la concentración en el seno de la solución es despreciable, porque el volumen es tan grande en donde las partículas se disuelven totalmente y tienen una concentración baja. Bajo estas condiciones podemos despreciar la concentración en el seno de la solución, por lo cual la ecuación queda resumida a esta ecuación de orden cero.
En este diagrama de espina de pescado le dejo algunos de los factores que influyen en la disolución de una forma farmacéutica. Por ejemplo, para analizar las sustancias que componen la forma farmacéutica, ya sea de sus excipientes o su principio activo. Por ejemplo, para analizar la forma polimórfica, un polimorfo puede ser más soluble que otro, o pueden ser igualmente solubles, ambos polimorfos, la solubilidad de ese activo. Bueno, existen diferentes parámetros, es simplemente para que puedan analizar o puedan visualizar las diferentes variables que determinan la solubilidad o el test mejor dicho, el test de disolución.